La grabación de la conferencia ha comenzado. Meeting recording has started. No da más. Buenas tardes a todos. Sí. Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta experiencia online que hoy inauguramos. Me toca presentar a Monseñor Julián Barrio. Es el arzobispo de Santiago de Compostela desde febrero del año 96. Lleva, por tanto, impartiendo su magisterio en nuestra archidiócesis 24 años. En febrero, si Dios así lo quiere, celebraremos las bodas de plata, precisamente en pleno Año Santo. Y curiosidades de la vida, don Julián llegaba a nuestra iglesia compostelana en el año 93, también en pleno año jubilar. El apóstol Santiago y la peregrinación jacobea han sido, por tanto, siempre uno de sus temas de referencia. Y es que el Año Santo y la peregrinación son una oportunidad excepcional para potenciar la catequesis y la transmisión del mensaje cristiano. De ahí que la lección de hoy de Monseñor Julián Barrio lleve por título A las puertas de un Año Santo compostelano, el camino y la catedral como catequesis en acto. Don Julián es una persona sobradamente conocida para nosotros, los compostelanos, pero como sus datos biográficos pueden consultarse fácilmente en Internet, a mí me gustaría presentar al Julián Barrio que yo conozco o al que intuyo, porque uno nunca conoce a fondo a los demás. Sí puedo afirmar que es un pastor fiel, abnegado y paciente, que lleva casi un largo cuarto de siglo pastoreando un rebaño que en ocasiones no es fácil de guiar. Su carácter castellano, creo yo, ha sufrido una dura prueba y ha tenido que atemperarse al carácter gallego, que dice el tópico, es menos directo y más suave en las formas que el recio castellano. Y esto le supuso un esfuerzo no pequeño, sobre todo en sus primeros años, para superar ese inevitable examen al que los humanos de toda condición acostumbramos a someter siempre al que viene de fuera para gobernarnos. Yo creo que superó la prueba con nota. Como la ha venido superando a lo largo de todos estos años, en el ejercicio diario de un ministerio que por veces ha sido agotador, sobre todo en cada año jubilar, y que ha puesto a prueba incluso su propia salud. 24 años de arzobispo y 3 más previos como auxiliar han dejado una impronta en nuestra archidiócesis que va a ser difícil de superar. Y dicho esto, parece evidente que siento una simpatía muy especial por don Julián, pero no por ello mi visión de la persona carece de objetividad. Decía que don Julián es un pastor preocupado por la catequesis, y buena prueba de ello es la Escuela Diocesana de Agentes de Pastoral, que se puso en marcha hace 3 años, tras el sínodo que se clausuraba en abril del año 2017. Una escuela diocesana de agentes de pastoral en la que han participado más de 1000 laicos comprometidos con la renovación pastoral. Hay un total de 26 centros de formación repartidos por toda la geografía de esta archidiócesis. Además, las homilías y las cartas pastorales de don Julián suelen ser catequesis vivas en las que siempre es posible encontrar luz para el siempre incierto camino de la fe. No conozco a nadie que no opine que es un hombre bueno, y esta es, a mi parecer, una condición indispensable para un pastor. Y también es opinión unánime,
o al menos mayoritaria, que acoge y escucha, lo que tampoco es baladí, para ejercer un ministerio que por sus características está permanentemente sometido al juicio de propios y extraños. Sin lugar a dudas, de esa clarividencia para el magisterio dará buena muestra esta tarde. Así que, sin más, don Julián, lo escuchamos. Muy buenas tardes, muy buenos días, según la situación en que se encuentren ustedes que nos están siguiendo. Quiero saludarles con todo el afecto, un afecto pastoral y a la vez agradecido, porque ustedes han querido compartir conmigo esta reflexión que esta tarde quisiera hacer llegar a todos ustedes. Una reflexión con la cual yo quiero acompañar y a la vez sentirme acompañado. Agradezco mucho a don Miguel Pérez Varela la invitación que me ha hecho. Para mí ha sido un gran honor. Por supuesto, quiero también agradecer las palabras que me ha dirigido o que nos ha dirigido nuestro presentador, que ya pueden ustedes suponer que es más bien fruto del cariño que de lo que aquello pueda responder a la realidad. Dicho esto, yo quiero ponerme en camino con ustedes, acompañándoles y sintiéndome acompañado. Esta tarde voy a compartir una reflexión en torno a lo que es la catequesis en la realidad del Camino de Santiago, en la peregrinación y, lógicamente, en la meta. Quisiera empezar haciendo una reflexión sencilla sobre la religiosidad popular. La valoración positiva de la religiosidad popular es una característica de nuestro tiempo. En una cultura marcada por el racionalismo de la Ilustración y por la idea del progreso del siglo XIX, no había lugar para un tipo de religiosidad que pasaba por ser una vieja forma de superstición y magia, nacida de una visión mítica y pobre de la realidad. Incluso dentro de la Iglesia, los procesos relacionados con la renovación bíblica y con el movimiento litúrgico y ecuménico fomentaron una actitud crítica frente a las diversas formas de piedad tradicionales. Teólogos y responsables de la pastoral no se habían fijado apenas en el valor de la piedad del pueblo. Esta tendencia iba a cambiar de signo a partir del último cuarto del siglo XX. Los distintos puntos de vista llevan, de hecho, a acentuar en cada caso unos determinados aspectos y a presentar definiciones en las que a menudo se destaca solamente uno de los elementos. En algunos autores encontramos una aproximación de tono histórico-antropológico que conduce a definir la religiosidad popular como religiosidad del pueblo vivida en contraste con la religiosidad oficial. Otros, desde una perspectiva psicológica, acentúan en el elemento costumbre como el más característico del catolicismo popular. No faltan tampoco los que han identificado, sin más, la religiosidad popular con el folclore o la han definido como una manifestación de la falsa conciencia impuesta por la clase dominante al proletariado. Tales definiciones desembocan, como ustedes ya han podido comprender, en una especie de reduccionismo. Para evitar este peligro, habrá que buscar una definición general que abarque todo el aspecto de los fenómenos religiosos populares y tenga en cuenta su base común más allá de las religiones concretas. En este sentido, nos ayuda el hecho
de que en algunas formas de religiosidad popular hallamos una religiosidad general que ha sido cristianizada en parte e incluso encontramos antiguas formas de religión paganas y naturalistas que se albergan con ropaje cristiano en el mismo seno de la Iglesia. Siguiendo esta línea, hay autores que prefieren hablar de religiosidad común más que popular, porque a su entender todas las religiones forman una línea básica de experiencia general que se especifica mediante la expresión institucional y la religiosidad. Vamos a ir ahora concretando. Empiezo. El Camino de Santiago y la religiosidad. El Camino de Santiago es un camino de religiosidad, de fe, de valores, de historia, de cultura y de ritos. Yo lo definiría como un ámbito catequético. Todo hombre es un peregrino y como tal va tejiendo su peregrinar con los pasos de estas realidades, unas veces como búsqueda y otras como hallazgo. Se plantea de esta forma la cuestión de la relación entre religiosidad y fe cristiana. Según el teólogo calvinista Calvar, la revelación, si se toma totalmente en serio, solo puede significar una cosa: la acción soberana de la gracia de Dios, en la que Dios mismo se comunica y se da a conocer. La fe es la plena aceptación de ese hecho. Todas las religiones se presentan como intentos de autojustificación y autorredención por parte del hombre, pero la revelación desenmascara estos intentos y descubre la impotencia innata del hombre para realizar la verdad. El cristianismo solo por un acto de fe es posible aceptarlo como la verdadera religión. Manifestaciones de que la religión es momento positivo con respecto a la fe cristiana las encontramos, por ejemplo, en el famoso discurso de Pablo en el Areópago, en los Hechos de los Apóstoles 17, 22, 31. El apóstol Pablo toma como punto de partida las estatuas de las divinidades griegas e intenta aducir razones para hacer reconocer al Dios desconocido como el Dios de Jesucristo. Lo que vosotros adoráis, dice Pablo, sin conocerlo, es lo que os anuncio. No podría hablar así si hubiera existido una ruptura total entre la religión y la filosofía griega por una parte, y por otra, y la fe cristiana, y por otra, aunque siempre habrá una diferencia y por tanto una tensión entre religión y fe, porque no coinciden sin más. Esto nos lleva a analizar la experiencia religiosa del peregrino. Hay cierto cristianismo, dice el Papa Francisco, de devociones propio de una vivencia individual y sentimental de la fe, que en realidad no responde a una auténtica piedad popular. Algunos promueven estas expresiones sin preocuparse por la promoción social y la formación de los fieles. La experiencia religiosa del peregrino debe ser atentamente considerada como apertura a la trascendencia. El fenómeno religioso constituye, en última instancia, un campo propio y un orden específico de valores, negándose a ser integrado dentro de otra área de valores filosóficos, éticos o estéticos. Podemos decir que la religión comienza consigo misma, se afirma desde sí misma y en sí misma se consuma. Si bien es cierto que tolera una explicación racional de sí misma, recordemos la fides et ratio, y en manera alguna se apoya en ella. Dios
la vida eterna y los demás elementos que la filosofía logra establecer en este orden, poco o nada tienen que ver con esas realidades tales como son religiosamente vividas por el hombre religioso. Este no es aquel que acepta unas verdades, que alimenta unas esperanzas o realiza unas prácticas, sino más bien aquel que ejercita toda su existencia desde una perspectiva, la referencia total al misterio, abriéndose a él y acogiéndolo. El misterio de Dios no es para el hombre una idea, un deseo o un ideal, sino una realidad que se le impone, que se vive como plenitud y a la luz de la cual la propia existencia humana logra un sentido como libertad que responde y como responsabilidad que obedece. El hombre se encuentra ante Dios y al acoger esa presencia personal en sí mismo es cuando se convierte en hombre religioso. El hombre no inventa esa presencia, sino que la encuentra, más aún, se encuentra con ella y al encontrarse con ella torna a ser luminoso como si le naciera del fondo de sí mismo. Esta es una experiencia que yo he percibido en el peregrino. Esta experiencia es nota característica, por supuesto, del peregrino. Su actitud fundada en el respeto ante el misterio se articula en el acto primordial del hombre religioso. Y el acto primordial del hombre religioso es la oración. En la actitud orante, el hombre religioso reconoce que Dios es una realidad trascendente, que solo se da a conocer cuando el hombre suelta sus asideros y avanza más allá de sí mismo para poder hacer lugar a la presencia de Dios, que se le revela como la realidad incondicional. Por eso el peregrino siempre tiene que ir muy libre de equipaje. En la relación religiosa es donde a su vez el peregrino conoce quién es Dios, en la medida en que acoge su presencia y consiente a sus efectos salvíficos. Y allí se va descubriendo como el totalmente otro, que desde su distancia le hace sentir al hombre su mundanidad, su pertenencia a un orden del ser cualitativamente distinto, a la vez que Dios aparece como la realidad ontológicamente suprema que se manifiesta como bien y como valor personal, estableciendo así la norma de todo valor y de todo bien. Esta experiencia religiosa, desde la cual se nos insinúa quién y cómo es Dios, la vive religiosamente el peregrino no como una conquista, sino como un don. Por eso la religiosidad popular, expresión concreta de la fe del peregrino, se manifiesta sobre todo en la escucha de la palabra. La palabra de Dios es el bordón para el peregrino. Luz es tu palabra para mis pasos, dice el salmista. El hombre no busca a Dios como el absolutamente desconocido, ni lo alcanza como un objeto de apropiación. Dios no asalta al hombre, ni se da a conocer como si fuera absolutamente ajeno. No obstante, es Dios quien da el buscar y el encontrar, lo mismo que el querer y el obrar antes e independientemente de que el hombre se preocupe de él. La iniciativa de la alianza está en Dios y Jesús no es el fruto del heroísmo, ni la salvación que tenemos en él es fruto de la conquista humana. El crucificado, el cristianismo, es un humanismo que surge del Cristo crucificado y resucitado, no de Adán y Prometeo autodivinizados. El cristianismo no es religión de libro, sino de la palabra de Dios,
Pero la palabra en el cristianismo no viene desde fuera, sino desde dentro, en cuanto que es la religión del que es palabra eterna del Padre y se ha hecho temporal en Jesús, el Hijo que revela la gloria de Dios. La respuesta del hombre a esta revelación o manifestación de Dios no es simple resultado de la actividad humana, sino un don de Dios. San Agustín lo refleja bellamente cuando dice: no te hubiera yo encontrado si tú no me hubieras buscado primero. En el camino uno percibe que el silencio es el lugar de la palabra y el peregrino ha de meditarla a lo largo del camino. En la palabra de Dios encontramos el modo de descubrir las diversas experiencias humanas en el deseo del bien y de la verdad, para reunificarlas de un modo coherente, apareciendo el anuncio de la resurrección como el sello de Dios sobre un designio de salvación y no como un acontecimiento extraño o inesperado. La palabra divina es el espejo donde ha de mirarse el hombre que busca a Dios, la verdad y el significado de la vida, tratando de escapar de la desesperación y del miedo que lo atenazan cuando se encuentra sin ideales y que le llevan a tener experiencias excitantes en la inmediatez, haciéndole caer después en el vacío. Por eso vamos a considerar la importancia de los lugares sagrados, los santuarios, a los cuales hace referencia el nuevo directorio para la catequesis. En la religiosidad popular, los lugares sagrados representan un papel importante. Dado que Dios se ha vinculado en Jesucristo plenamente con el hombre y con toda la creación, su fuerza santificadora es por principio universal. Son importantes las mediaciones, bendiciones, reliquias, medallas, rosarios, imágenes, agua bendita, velas, palmas y cenizas bendecidas. Hay un riesgo en el uso de estas mediaciones. Tal es el caso cuando los símbolos en los que se manifiestan la presencia de Dios y su poder salvífico pierden su significado. Entonces dejan de ser símbolos fundados en lo que simbolizan y son manejados con vistas a regular e incluso forzar la presencia de Dios y su poder salvífico. El uso cristiano de símbolos no significa que el hombre influya sobre Dios. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, sino más bien que se deja influir por él. En la medida en que la religiosidad sea una aproximación a Dios para subordinarlo al ámbito humano, debe ser categóricamente rechazada. La visita a los santuarios es una manifestación particular de la espiritualidad popular. Lo estamos viendo aquí en nuestra catedral. Los santuarios, que tienen un gran valor simbólico en la Iglesia y todavía son percibidos como espacios sagrados, a los que hay que ir como peregrinos para encontrar un momento de descanso, de silencio y de contemplación en medio de la vida, a menudo tan frenética de nuestros días, son un lugar genuino de evangelización donde desde el primer anuncio hasta la celebración de los sagrados misterios se manifiesta la acción poderosa con la que actúa la misericordia de Dios en la vida de las personas. Ir a un santuario es descubrir la misericordia de Dios. El servicio pastoral de los santuarios es ocasión propicia para el anuncio y la catequesis. No podemos olvidar esto. De hecho, la decisión de partir hacia el santuario es ya una confesión de fe. Y caminar es un verdadero canto de esperanza. Y la llegada es un encuentro de amor. Redescubriendo la raíz bíblica y el significado antropológico del camino,
Siguiendo las huellas de numerosos santos peregrinos, la comunidad cristiana sabrá proponer la peregrinación como un instrumento fecundo de anuncio y de crecimiento en la fe. Este es el gran valor de la peregrinación. La religiosidad popular se manifiesta también en la peregrinación jacobea. La peregrinación es un acontecimiento espiritual, como acabamos de decir, que lleva a acoger el don de la fe en Jesucristo a quien no lo tiene, o a revitalizarlo a quien ya lo tiene. Ser peregrino es descubrir que el hombre se va haciendo conciudadano de una ciudad superior a la terrena, la realidad esperada y que es posible pregustar en la tierra. ¿No está aquí la razón de ser del pórtico de la gloria de nuestra catedral? Así el camino de Santiago es un ámbito propicio para dialogar con Dios. Es un signo que ayuda a sentirse creado por Dios y liberado por Cristo. Y es una experiencia en la que el peregrino aprende a dar y a recibir, posponiendo el tener por el ser. Realidad esta de la que sienten necesidad personas que, habiendo abandonado la fe en Cristo Salvador, muerto y resucitado, se han alejado silenciosamente de la Iglesia y que, protegidos por sus falsas seguridades, son presa de la desilusión, del escepticismo y del agobio sin tomar conciencia de la enfermedad espiritual que les afecta. Tal vez no han visto cumplidos sus sueños y no les es fácil comprender y mucho menos aceptar el plan de Dios en sus vidas. Pero en muchas religiones, expresándose en una sociedad impregnada de diversas formas de elementos cristianos, da lugar a una especie de lo que podríamos llamar catolicismo popular, en el cual coexisten más o menos armónicamente elementos provenientes del sentido religioso de la vida, de la cultura propia de un pueblo, de la revelación cristiana. La peregrinación es una de las manifestaciones más características de la religiosidad popular, que está presente en casi todas las religiones y culturas conocidas. Sin embargo, en la problemática teológica hay que tener en cuenta que la peregrinación es una forma de comportamiento religioso muy extendida tanto dentro como fuera del cristianismo, y que la fe cristiana no conoce ninguna atadura del culto cristiano a determinados lugares y tiempo. Jesús ya se lo decía a la samaritana, llegará un momento en que no será necesario adorar al Señor en el monte Garizim. En la peregrinación a Santiago se encuentran pervivencias, adaptaciones y evoluciones de forma de culto más antiguas y primitivas. Tanto los abusos como la propia evolución religiosa contribuyeron a que se produjera a lo largo de la historia un importante cambio de énfasis en la consideración religiosa de los peregrinos. Frente al peregrino que emprende la marcha por un camino físico determinado, parece tomar forma una vieja idea, la de que el camino que hay que recorrer es el de la propia vida. Es el paso del camino material al camino espiritual, del camino como construcción al camino como símbolo, del culto externo al culto interno.
El peregrino por excelencia es consciente de que Santiago, el apóstol, le acompaña a lo largo del itinerario. En este sentido, puede decirse que no faltó nunca o casi nunca la intención de carácter espiritual en el peregrino, dado que se trataba de un viaje de conversión y de transformación, de un viaje sagrado a través de la cristiandad entera. El móvil fundamental suele ser la devoción al apóstol, la búsqueda de una relación personal con él, porque de la mano del apóstol el peregrino quiere vivir el encuentro con Cristo. Esta era la actitud del peregrino imbuido de fe y profundamente devoto del apóstol, lo cual no excluía otras motivaciones, tales como el deseo de una santificación personal, la necesidad de una mayor práctica de oración, el reconocimiento y gratitud por las gracias y favores recibidos, la obligación de cumplir una promesa, sin olvidar el deseo de conseguir indulgencias, la búsqueda del deseo del milagro o también una cierta nostalgia por el martirio. Esencial en esa peregrinación era el espíritu de penitencia. El recorrido a pie de todo o parte del camino fue siempre un medio humilde de hacer penitencia. Y en este contexto hablamos del Año Santo, la buena noticia del Año Santo. Es un acontecimiento de gracia, sabiendo que el camino de Santiago y la peregrinación jacobea se hacen recorriendo los caminos de la confesión de los pecados, del perdón de las ofensas de nuestro prójimo, de la oración, de la limosna y de la humildad. Y que el Año Santo ha de vivirse con espíritu de conversión, sirviéndonos para revitalizar nuestra vida cristiana como vocación a la eternidad y a la santidad. Esto es algo que los peregrinos transmiten con una claridad enorme cuando uno tiene la oportunidad de hablar con ellos aquí en la meta que es nuestra catedral. Seguir el camino es ir abriendo cauces al misterio, al infinito, a Dios, en la cercanía de la misma interioridad. El gran descubrimiento del peregrino es desentrañar que en la esencia del mismo ser, en la historia de cada jornada en relación con el cosmos y con quienes se encuentran en el camino, está presente la querencia de Dios, armonizado por la sinfonía total humana. El peregrino no es un turista. Al turista le programan los recorridos que tiene que hacer. El peregrino descubre cada día ese horizonte nuevo al cual trata de llegar con una visión espiritual. El Señor, como hizo con los discípulos de Maús, sale al encuentro del peregrino en sus dudas e incertidumbres, aunque el reconocerle sea fruto de recorrer el camino de la comprensión de su palabra y de compartir la mesa de la Eucaristía. Dos elementos fundamentales que lógicamente encuentran su horizonte en la explicación catequética. La conversión que ilumina la propia ceguera para poder hacer un discernimiento sobre nosotros mismos es consecuencia de la necesaria evangelización. Por eso el camino de Santiago es un camino de evangelización. Aunque la fe es un acto personal, como respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela, y nadie puede creer por otro, en modo alguno la fe es un acto aislado. La fe supone la conversión de la persona como lo pedía Jesús al comienzo de la predicación. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Pero no es nunca un asunto meramente individual. Es un aspecto que yo creo que ha de ser también objeto de la catequesis en el camino de Santiago.
Nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro, debe transmitirla a otro. La fe es un acto espiritual en el que el hombre experimenta la más elevada realidad y en el que recibe la iluminación para conocer la gloria de Dios. La confesión de Pedro no procedía de la lógica y de la razón humana, sino de la revelación del Padre. La fe tiene su origen no en el conocimiento del hombre, sino en la fuerza de Dios, es decir, en su gracia. Un camino seguro para esta experiencia de fe es, sin duda alguna, como acabamos de decir, la oración. Tengo que referirme también al sacramento de la penitencia. La concepción cristiana del hombre como homo viator o peregrino está en las antípodas de aquella que lo presenta como formando parte ya de una especie de proyecto terminado. En esta perspectiva, el pecado, que es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta, que es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo a causa de un apego perverso a ciertos bienes y que hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana, y las ambigüedades de la existencia pueden comprenderse como rupturas y desvíos en el proceso hacia la madurez que apartan al hombre de Dios, su fin último y su bienaventuranza. El itinerario de la fe no puede ser ajeno al peregrinar humano, que está marcado por la realidad de la experiencia de la culpa y unida a ella por la experiencia del pecado. Por eso la conversión o perdón es un cambio radical del corazón del hombre que reconoce el amor que Dios le tiene. Hacer la peregrinación, yo decía antes, que es un ámbito de reconocimiento de la misericordia de Dios. Reconocer la misericordia de Dios es reconocer su amor. En este convencimiento valoramos la necesidad y la importancia del sacramento de la penitencia. El pecado como ofensa a Dios rompe la comunión con Él y atenta contra la comunión con la Iglesia. Lo que se pone en juego en el perdón de los pecados y en la conversión no es tan solo una toma de conciencia y una relación íntima del creyente con Dios, sino una reconciliación que debe realizarse en lo concreto de la historia del creyente, vinculado a otros miembros del pueblo congregado por Dios, que es la Iglesia. No se trata de una realidad con solo dos actores, Dios y yo, sino con tres, Dios, los demás y yo. Se trata de un proceso de reconciliación. No basta, pues, dolerse para ser reconciliado. Falta todavía que aquel a quien yo he perjudicado me manifieste su perdón, como tampoco basta perdonar. Falta que quien me ha hecho el mal manifieste que acepta mi perdón. El perdón de Dios se personaliza en mí mediante la palabra de la Iglesia. En definitiva, se puede decir que la lectura de la palabra de Dios y la participación en la penitencia y en la Eucaristía como reconocimiento del amor de Cristo resucitado son apoyos necesarios e imprescindibles durante la peregrinación para llegar a la meta. Y si no se han hecho durante la peregrinación, será necesario hacerlo en la meta. Y esto es lo que nos lleva a otro punto para mí muy importante, la transmisión de la fe. Estamos viviendo un momento de fuerte secularización interna que se manifiesta en la débil transmisión de la fe a las generaciones jóvenes, la desorientación que afecta a un buen número de sacerdotes, religiosos y laicos, la disminución de vocaciones para el sacerdocio y para los institutos de vida consagrada,
la pobreza de la vida litúrgica y sacramental de no pocas comunidades cristianas, la aparición de nuevas formas de disenso teológico y eclesial, y la escasa presencia pública de los católicos. Necesitamos no solo maestros, sino sobre todo testigos de la fe. Así el peregrino de la fe que ha llegado al limina beati Jacobi, es decir, a la tumba del apóstol Santiago, que ha escuchado la palabra de Dios, que se ha reconciliado con Dios, recibiendo el sacramento de la penitencia, y que mediante la participación en la celebración de la Eucaristía se sabe referido en la esperanza a la comunión eterna con Jesús resucitado y con los miembros de su cuerpo, no puede contener el impulso ni la alegría de transmitir esa experiencia. El auténtico creyente es testigo de la fe. No se puede confesar que el teorema de Pitágoras es exacto, que el emperador romano César ha muerto, que Napoleón existió. Eso no se puede confesar. Pero sí se puede confesar que Cristo ha muerto por mí. Es decir, solo es objeto de una actitud confesante lo que no se impone, lo que no posee una evidencia universal, lo que es fundamento de una existencia, de una vida y de una muerte. La confesión y el testimonio van ligados intrínseca y esencialmente a la fe. En este horizonte, voy ya concluyendo, el peregrino jacobeo debe dar testimonio de la experiencia vivida humana y espiritualmente en la peregrinación a la tumba del apóstol Santiago, zarza ardiendo ante la que ha descansado su alma para acoger el perdón y la gracia del encuentro con Dios. En el camino y en su meta ha podido percibir también el testimonio de los peregrinos de ayer. Por todo ello, el testimonio del peregrino de hoy no parte de cero, sino que presupone un don que nos ha sido transmitido para hacerlo propio. Tampoco significa repetir simplemente lo pasado, sino traer el pasado al aquí y al hoy. Es necesario que el hombre, por su origen y su vocación, está situado en lo concreto. Es necesario que se mueva por un objetivo concreto en su vida, en su profesión, en el encuentro con los hombres y en la búsqueda de Dios y de la salvación. Alcanzada la meta de su peregrinación a la tumba del apóstol Santiago, como encuentro con la tradición apostólica y como renovación de vida, los peregrinos jacobeos han de volver a la comunidad familiar, al lugar del trabajo, a la parroquia, a la sociedad en la que se van desenvolviendo, siendo testigos de lo que han visto, oído y vivido con el convencimiento de que la historia definitiva de la persona no se agota en la finitud. En la actualidad, el testimonio cristiano de una vida de fe, unidad y amor se percibe como signo eclesial de credibilidad. La peregrinación y el camino a la tumba del apóstol no son simplemente un traslado de un lugar a otro. Se trata más bien de pasar de una visión a otra de la vida. Todo ello es posible por la presencia misteriosa de Jesús, que al igual que a los peregrinos de Maús, también nos va acompañando por el camino de la existencia y nos ayuda en el tránsito del hombre viejo al hombre nuevo, aunque haya que pasar por el sufrimiento y la entrega en la cruz de cada día. La peregrinación jacobea amplía y enriquece los límites de nuestra cosmovisión habitual. Los peregrinos están marcados por una multiplicidad de culturas, ambientes, edades y situaciones personales, pero todos ellos coinciden en su propósito de superar los límites de la experiencia ordinaria para adentrarse en los dominios del más allá. ¿No será esta una explicación
por la que nosotros podemos comprobar que el número de peregrinos va aumentando cada día más a Santiago? El sentido de la peregrinación parece responder a una profunda necesidad antropológica de experimentar de algún modo una existencia definitiva e ilimitada. La peregrinación jacobea se emprende no para instalarse en una experiencia privilegiada, sino para dejarse cambiar de manera imprevisible y así retornar a la vida ordinaria con actitudes completamente nuevas. La memoria del pasado, el compromiso del presente y la esperanza del futuro son las fibras con que tenemos que ir tejiendo la túnica de nuestra existencia cristiana. El peregrino, en cuanto que rehúsa a centrarse en sí mismo, pretende entablar una comunión vertical y horizontal, encontrar su centro en la comunión con Dios y ligado a ello con los hermanos. El peregrino, les invito a serlos, en el camino aprende, contempla y vive. Volviendo, enseña como testigo lo que ha visto, oído y vivido. No olvidemos que estamos obligados a conquistar la herencia que hemos recibido. La peregrinación jacobea es una llamada a la esperanza cristiana que no es un ingenuo optimismo basado en el cálculo de probabilidades y que ha de resonar desde la casa del Señor Santiago, mirando hacia arriba y caminando hacia adelante. Termino con esta oración que Dante ponía en la boca de Beatriz. Haz que desde aquí resuene la esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Julián, por sus palabras llenas de experiencia después de 24 años en la meta del peregrinar compostelano. Aunque estamos en tiempo, contamos con casi 15 minutos para algunas preguntas que puedan hacer los internautas. Y aunque no estaba previsto que se hicieran pues, en voz, sino que se fuera a través de un chat, vamos a intentar hacerlo a través de un chat y entonces les iremos dando paso pues, a los que habéis ya pedido y solicitado vuestra intervención. En primer lugar, damos paso pues, a la siguiente persona. De nuevo, si quieren, por favor, pidan de nuevo alzar la mano para pedir turno de palabra y les vamos dando paso. No nos llega ninguna pregunta o algún comentario que quieran realizar, alguna cuestión que quieran plantear al señor arzobispo. Aprovechamos que está con nosotros. Turno de palabra, le pedimos que active su micro, por favor, para poder escuchar la pregunta que quiere realizar. Active en su dispositivo el micro. Vuelvo a decir que el que haya levantado y solicitado la palabra, no tenemos el nombre, no puedo indicárselo, que por favor en su pantalla ve un micro que tiene que habilitar, un icono con un micro que tiene que habilitar usted mismo. Después habilita el micro después de haber dado y solicitado la palabra con la mano.
Carmen Giuliani, por favor, puedes realizar tu pregunta. Gracias. Activa el sonido previamente y aguardamos tu pregunta. No te escuchamos, Carmen. ¿Tienes habilitado el micro? No escuchamos aquí. Ya estamos todos aprendiendo en estas nuevas tecnologías. El Camino de Santiago seguramente se juegue en los próximos años de una manera digital en las ondas. Sí, Julián Martínez Pérez, activa tu micro y puedes formular la pregunta. Julián, por favor, activa el micro. Bueno, si eso la escribes por el chat y la reproduzco yo para todos desde aquí. Sí, me dicen que no deja activar el micro. Me dice que no dejan activar el micro. Es otra persona diferente. Vale. El que quiera, mientras sigue probando el anterior que quería hacer la pregunta, los que quieran, por favor, hacer una pregunta tienen que levantar siempre la mano previamente y activar el micro. En la parte inferior de la pantalla pulsan la mano, levantar mano y después acceden al micro, lo pulsan también y hacen la pregunta. Me dice Carmen Giuliani por chat, lo comparto con ustedes, que bueno, buenas tardes a todos. Bueno, por motivos técnicos no consigo activar el micro, pero felicidades, don Julián, por la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Es que no se te oye. Estamos escuchando a una persona, o sea, dile que hable. Sí, me dicen que la persona que esté hablando, que por favor hable al micro con claridad, que se está escuchando. No se escucha nada. Quizás, mientras tanto, es mejor que lo escriban quizás en el chat. Y yo formulo la pregunta al señor arzobispo. Tenemos aquí entre nosotros pues una de nuestras, que estuvo atento a la charla desde nuestra sede de Santiago de Compostela, que realiza a don Julián una pregunta ahora. Sí, aquí en este santuario tan representativo de la fe y de la piedad popular, y que seguramente pues el apóstol tuvo la convivencia con la Santísima Virgen María, una palabra sobre la expresión de la fe a la Santísima Virgen María aquí en este santuario dedicado al apóstol, por esa relación pues que tuvieron
los apóstoles, sin duda, con la Santísima Virgen María. Sí, le agradezco esta pregunta porque realmente no solamente los apóstoles en el cenáculo y a lo largo de la vida de Jesús tuvieron esa relación con María, ¿no? De manera especial el apóstol Santiago, al que se le apareció la Santísima Virgen María en carne mortal en Zaragoza, a las orillas del Ebro, en el sentido de que esa presencia, diríamos, consoladora por parte de la Virgen, el apóstol la ha tenido de manera especial. Una presencia que no necesitamos menos hoy nosotros en la situación concreta en la que nos encontramos. Entonces, efectivamente, la catequesis tiene que tener en cuenta esta dimensión de la presencia de María, la gran catequista, podríamos decir, en todo el proceso de la peregrinación y del Camino de Santiago. Yo cuando preparaba esta comunicación que he compartido con ustedes, yo pensaba, digo, bueno, todos los peregrinos catequistas y que ningún peregrino se encuentre sin un catequista. Ojalá fuera ese un ideal que se realizara, pero bueno, camino de ello vamos, sí. Gracias, don Julián. Formulan otra pregunta. Carmen Julián y le pregunta a usted en concreto, ¿hasta qué punto cree que muchas de las personas que dicen hacer el camino por motivaciones culturales y no religiosas se ven afectados también por la espiritualidad? Muchas gracias por la pregunta, porque realmente yo les voy a partir de un supuesto, y es que a Santiago toda persona llega como peregrino. Haya iniciado el camino por un motivo cultural, por un motivo ecológico, o simplemente por ver lo que pasa. La experiencia que yo he tenido a lo largo de todos estos años, siempre que he podido relacionarme con los peregrinos, es que creyentes, no creyentes, agnósticos, llegan a Santiago no de la misma forma que han iniciado el camino. Es verdad, alguno me ha dicho, no he encontrado lo que buscaba, pero voy a seguir buscando. Entonces yo le he dicho, pues mire, usted ha encontrado ciertamente lo que buscaba, porque el hecho de seguir buscando para mí es un hallazgo que sin duda alguna usted ha hallado en el camino. Entonces, respondiendo en concreto a Carmen en esta pregunta, realmente yo puedo decirles, tengo la impresión, no por optimismo, no por un optimismo vano, de que a Santiago todas las personas llegan como peregrinos, aunque hayan iniciado el camino por otras motivaciones al margen de lo que es la realidad de la peregrinación jacobea. Don Julián, otro internauta, Nacho Costoya, le pregunta, dice, si he entendido bien, en el camino, el silencio es búsqueda. ¿Podemos decir con esto que es una soledad concurrida? No, es una expresión bien bonita, en el sentido de yo no lo había pensado, una soledad concurrida. Pero Nacho, yo creo que efectivamente es una frase que tiene todo su sentido y que merece la pena de alguna manera profundizar en ella. Hay soledades sonoras, ya decía San Juan de la Cruz. Hay soledades sonoras y a veces hay ruidos que encogen a uno. Ese silencio con el que hay que acoger la palabra, a mi modo de ver, en el camino, es un silencio que resuena, no solo en el interior de cada persona que acoge la palabra, sino que esa misma persona lo hace transmitir a las personas de su entorno. Porque lo que sí es cierto es que a veces el camino se puede hacer solo o se debe hacer solo, pero no en soledad. No en soledad.
El camino nunca debe hacerse en soledad, aunque a veces haya que hacerlo solo. Por eso esa soledad, ese silencio, diríamos, tiene una repercusión no solamente en el interior de cada uno, sino que va más allá del peregrino que acoge con humildad esa palabra de Dios en el camino. Tenemos todavía unos minutos, casi 5 minutos, para plantear más preguntas o hacer algún comentario que queráis dejar para compartir con don Julián. Yo, don Julián, mientras la gente pregunta, le preguntaría algo que quizás muchos estamos pensando y estarán pensando: ¿cómo abordar el nuevo año compostelano en esta situación que estamos viendo de incapacidad de caminar? O sea, si hay otra forma de poder caminar sin que sea ese camino físico que tanto atrae a miles y miles de peregrinos. La verdad es que las circunstancias que nos están acompañando son muy extraordinarias. Ante esto, ¿qué debemos de hacer? Yo creo que lo primero es salir de la cueva de cada uno de nosotros y afrontar con creatividad lo que puede ser la celebración de este Año Santo, que sin duda alguna, a mi modo de ver, por las propias circunstancias en las que nos encontramos, el Señor nos llama a darle una proyección tal vez diferente a como otros años santos la hemos vivido y que no contábamos, lógicamente, con estas circunstancias. Entonces yo diría, salir de la propia cueva, sin miedo, sin temor y con una gran esperanza. Porque si algo tenemos que transmitir, y de manera especial en estos momentos, es la esperanza. Y el Camino de Santiago, la celebración del Año Santo, lógicamente, tiene que ser como un eco de esperanza que llegue pues, a la mayor parte de las personas a las cuales podamos hacérselo llegar. Se necesita creatividad, se necesita ingenio, se necesita el no quedarnos parados, el no quedarnos recluidos. Porque claro, la tentación ahora ante estas circunstancias es recluirnos. No es la solución. Lo otro no digo que sea fácil, no digo que sea fácil, pero evidentemente sí. Yo el otro día me preguntaban, bueno, ¿y el Año Santo usted sabe a dónde ir? Digo, sí, yo sé a dónde ir. No sé cómo ir. No sé cómo ir, pero sé a dónde ir. El Año Santo sé a dónde nos tiene que llevar. ¿Cómo? Pues la verdad, pienso que en el día a día tenemos que tratar de un poco hacernos eco, diríamos, de ponernos a la puerta de la cueva como el profeta Elías, ponernos a la puerta de la cueva y efectivamente a lo mejor pues está el huracán, está la tormenta, está no sé qué, el fuego, está... A lo mejor ahí no percibimos, está la pandemia. Y a lo mejor estamos tan preocupados que no somos capaces de percibir esa presencia del Señor. A lo mejor en un detalle insignificante, pues ahí como en el susurro, ahí descubrió Elías que estaba pasando el Señor. Y el Señor le dice, mira, ponte en camino para la misión que te he encomendado. Y yo es lo que me pregunto en este año santo, yo es lo que pienso. Tenemos que ponernos en camino para que podamos realizar la misión que el Señor nos ha encomendado. Pero eso sí, como el profeta, salir de la cueva y ponernos a la puerta de la cueva por lo menos, de momento. Y después ya habrá que seguir el camino con el Señor que Él nos marque. Es decir, es esperanzador. Pues muchas gracias, don Julián. También le agradecen, Luz Ángela le agradece sus palabras y le formula la siguiente pregunta. ¿Cuáles serían las actitudes y valores primordiales de estos nuevos peregrinos para el nuevo Año Santo 2021? La primera parte de la pregunta y la segunda, ¿cuándo se abre la Puerta Santa? La Puerta Santa, si Dios quiere, la abriremos el 31 de diciembre de este año a las 5 de la tarde. Ahí
vamos, Dios mediante, tendremos la apertura de la Puerta Santa. ¿Qué actitudes tienen que ser las del peregrino en estas circunstancias concretas? Pues a mi modo de ver, una actitud fundamental es la confianza. La confianza en la providencia de Dios. Otra actitud, la humildad. Si la pandemia nos hace sentirnos humildes, realmente podríamos decir que de alguna manera hemos encontrado algún sentido en esta realidad que tanto nos está agobiando. Confianza, humildad y sobre todo, vuelvo a insistir, capacidad de oración. El peregrino de hoy tiene que descubrir la realidad del misterio en su vida, que lo hemos marginado, que lo hemos olvidado, y el misterio solamente se descubre a través de la oración. Podríamos hablar de otras actitudes del peregrino, pero yo subrayaría de manera especial estas tres. Muchas gracias, don Julián. Preguntan también, Laureano dice, ¿el peregrino busca el silencio en el camino para encontrarse con Cristo? Pues efectivamente, yo creo que en una sociedad en la que estamos rodeados de ruidos, a veces incluso no somos capaces de escuchar esa voz interior que está en cada uno de nosotros, una voz interior que, como se suele decir, dice el poeta, no corras, que a donde tienes que llegar es a ti mismo. Y efectivamente, en ese interior de cada uno de nosotros es lo que comentaba San Agustín. Es decir, San Agustín intuye en su interior que Cristo lo ha encontrado. No que él ha encontrado a Cristo, sino que Cristo lo ha encontrado a él. Entonces, efectivamente, necesitamos ese silencio interior para realmente poder descubrir, por así decirlo, esa llamada de atención que el Señor nos puede hacer a cada uno de nosotros. En el silencio encontramos a Cristo. Lo que pasa es que le tenemos miedo al silencio. Estamos tan acostumbrados a nuestros ruidos que llega un momento, algunos peregrinos me dicen, mire, yo hubiera vuelto al segundo día de haberme puesto en camino. Y digo, ¿y por qué? Dice, el silencio me martirizaba. Entonces, claro, hoy tenemos que trabajar la cultura del silencio para poder encontrar realmente aquello que buscamos y que da sentido a nuestra vida. Vamos haciendo ya las últimas preguntas. María le pregunta lo siguiente. Si es necesario no quedarse parado, ¿cómo y en qué lugar quedaría la catequesis? Pues para mí la catequesis es fundamentalísima, no fundamental, fundamentalísima, en el sentido de que yo lo expresaba antes, cuando decía, preparando esta intervención, decía, yo pensaba, digo, ojalá todos los peregrinos fueran catequistas y ojalá que a ningún peregrino le faltara un catequista a lo largo del camino o en la meta. Porque realmente todos necesitamos ser acompañados, ser orientados, como los discípulos de Maús. El gran catequista Jesús los acompañó, aunque ellos estaban a lo suyo, ¿no? Pero efectivamente no les faltó en el camino el gran catequista. Y uno sueña que ojalá en el camino de Santiago todos los peregrinos pudieran encontrar su catequista, un catequista, porque yo lo veo necesario, y que realmente todos los peregrinos se pudieran convertir en catequistas. Desde Zaragoza nos habla también Laura y dice, estamos abiertos a ideas para peregrinar, aunque sea de forma virtual.
Con los chavales de catequesis tienen de sobrina a Santiago en Año Santo. Bueno, y nos pregunta también Fátima Noya, ha mencionado usted la importancia de que los peregrinos retomen a lo ordinario de su vida con un aliento nuevo, renovados, convertidos, en la medida que sea posible. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo ayudar a que esta vuelta a la rutina no sea un constante recuerdo a ese momento del Tabor, una vez llegada a la meta de la peregrinación, y florezca la creatividad para ser capaces de salir de la cueva? Sí, vamos a ver. La verdad es que lo virtual, lo telemático, nos está ofreciendo una gran ayuda. Pero hemos de estar atentos. Lo virtual, lo telemático, no nos puede hacer perder el sabor de la realidad. En esto hemos de estar muy atentos porque, claro, la realidad es la que tiene el sabor. La realidad es en la que nosotros podemos descubrir esa sabiduría. Y de ahí que a don Miguel yo se lo he dicho muchas veces, efectivamente, si tenemos que tener catequesis en forma telemática, evidentemente, tenemos que aprovechar este medio porque nos es necesario. Ahora, que eso no nos desvirtúe la realidad, no nos haga perder el sabor de la realidad. El peregrino que realmente pues, se ha visto renovado en sí mismo, yo no lo digo que lo va a tener fácil al volver a las comunidades donde se encuentra. No lo va a tener fácil, porque, claro, la realidad del entorno arrastra mucho, pero lo que sí es verdad es que hay que hacer un gran esfuerzo para que el peregrino que ha vivido una experiencia distinta, que le ha llevado a renovarse, también la sepa transmitir y la sepa traslucir en su entorno. Yo siempre digo, llegar a Santiago puede ser relativamente fácil. ¿Y la vuelta? Porque hay una peregrinación de venida, pero ¿y la peregrinación de ida? De ahí que, y aquí hay otro campo donde la catequesis tiene que hacerse presente, el acompañar la peregrinación de vuelta. Porque es que si no, los peregrinos se diluyen, si no hay alguien que de una u otra forma los acompaña, se diluyen. Y aquella experiencia que había sido de pórtico de la gloria, al llegar a Santiago, pues se descafeina pues, con mucha facilidad. Otro campo, a mi modo de ver, de una catequesis de adultos y no de tan adultos. Es decir, porque peregrinan adultos, peregrinan jóvenes, peregrinan niños, peregrinan personas mayores. El Año Santo no puede ser un cohete de artificio con mucha luz en la celebración y después que pasa a la oscuridad. La eficacia, por así decirlo, de la gracia del Señor en el Año Santo tiene que demostrarse sobre todo en el testimonio que el peregrino ha de dar en su vuelta en el entorno en el que él se encuentra. Si logramos eso, podemos dar gracias a Dios, en el sentido de que, bueno, pues su gracia se ha hecho o al acogerla por parte de las personas, hemos tratado de hacerla eficaz. De lo contrario, pues realmente no respondería a lo que yo considero que son los frutos del Año Santo. Pues estamos ya fuera del tiempo. Muchas gracias, don Julián, de nuevo, sobre todo por su experiencia hecha de sabiduría en estos años en la meta de Santiago de Compostela, acompañando a tantos peregrinos. Les emplazo una vez más al próximo jueves. No será un miércoles, la sesión será el jueves, el día 12 de noviembre, siempre a la misma hora. Nos conectaremos desde Roma con Monseñor Fisichella, que fue un poquito el encargado de liderar la reforma del directorio.
y a él le hemos encomendado que nos haga una presentación pues, de este nuevo directorio para una catequesis de nueva evangelización. Muchas gracias por su escucha atenta. El próximo día pues, intentaremos solventar todos los problemas de conexión, estaremos ya todos muchos más entrenados y irán fluyendo más las preguntas. Que tengan buenas noches y buen día a los que están todavía amaneciendo. Muchas gracias, un saludo muy afectuoso y que Dios les siga bendiciendo. No olviden, Dios nos ayuda y el apóstol Santiago.